Buenos días, jóvenes, qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes a través de este medio. Esperemos muy pronto vernos nuevamente. El día de hoy nos vamos a permitir trabajar con el tema de la temperatura y la electricidad en el cuerpo humano. Un tema sin duda muy interesante, en donde nos ayuda a entender o comprender realmente cómo funcionan las células en los animales y en los humanos. Bueno, como todos sabemos que contamos con un órgano muy importante que es el cerebro, un órgano que gobierna todas las funciones de nuestro cuerpo. Los latidos del corazón, la temperatura, el ritmo respiratorio, así como todos los órganos de los sentidos, incluyendo también el pensamiento. También hemos tenido información sobre los movimientos voluntarios e involuntarios, que sin duda una función muy importante de nuestro sistema nervioso, debido a que hay órganos que no pueden parar de funcionar durante todo el tiempo. Desde que nacemos hasta la fecha, a la edad que tenemos cada uno de nosotros, las células están funcionando en forma permanente, permitiendo que el hígado, el corazón, los pulmones, en fin, una cantidad de órganos o estructuras que deben estar funcionando en forma permanente para estar trabajando con el proceso metabólico que el organismo necesita. Por ahí hemos observado información de personas que han estado interesadas en la búsqueda de la información de cómo es que funciona nuestro sistema nervioso, y tenemos al italiano Galvani, que realizó por ahí algunas pruebas que inclusive en forma accidental pasó corriente a una de las patas de una rana y provocó que ocurriera una contracción, lo cual él pensó que había descubierto la electricidad animal. Pero bueno, ese es un punto de inicio, punto de partida para que conozcamos poco a poco cómo funcionan las células nerviosas. Y más adelante, 100 años después, otro personaje, Helmholtz, también estuvo trabajando con las señales eléctricas que las células nerviosas producían, y encontró que esa propagación de señales eléctricas a lo largo de los nervios, la velocidad era en un rango de entre 10 a 40 metros por segundo. ¿Qué es importante estudiar acerca de cómo funciona nuestro sistema nervioso? Bueno, ustedes tuvieron la oportunidad durante los temas anteriores, donde estuvimos viendo el tema del electromagnetismo, la electricidad. Tuvimos la experiencia de habernos conectado a la electricidad, a la corriente eléctrica de los 110 voltios, todos los alumnos, y sentimos la sensación de ese paso de corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo. ¿Cómo funcionan este tipo de circuitos eléctricos que son generados a través de un proceso químico en todo nuestro organismo, así como en los animales? Bueno, tenemos las neuronas, que son las células del sistema nervioso, las encargadas de recibir esos estímulos del medio y transmitirlos, y esto pues se conoce como el impulso nervioso. Si se pueden imaginar lo que es la electricidad, por ejemplo, en la casa, en el hogar, cómo están los cables diseñados para llegar esa corriente a cada uno de los conectores que llevan la electricidad a cada uno de los aparatos eléctricos, a la televisión, al radio, a los teléfonos celulares, a la licuadora, etcétera. Pues es más o menos algo similar.
de cómo ocurre este proceso de transmisión de estímulos a través de todo lo que es el sistema nervioso. Eh, Tenemos las células, las neuronas, que como unidad funcional de estos estímulos presentan ciertas características que se diferencian de las demás células somáticas del organismo, y, y tienen pues en sus estructuras unos filamentos que son las dendritas en el cuerpo de la célula donde está el núcleo, y un filamento largo central que es el axón, y a través de ese axón se transmiten esos impulsos nerviosos hacia otras neuronas. Es una serie de impulsos o señales que viajan a través de nuestro cuerpo, y que esas neuronas transmiten a cada una de ellas, a las células vecinas, para que éstas vayan llegando hasta a cada una de las partes que correspondan del proceso final de un estímulo y una respuesta del organismo. Cabe señalar que este tipo de señal eléctrica va a ser siempre la misma, va a transmitirse, perdón, en la misma intensidad y rapidez para todos los estímulos. ¿Qué es lo que va a variar en este tipo de estímulos? Pues es únicamente la frecuencia, es decir, el número de señales o de pulsos transmitidos a través de nuestro cuerpo. ¿Qué más es importante aprender acerca de este proceso? ¿Qué es lo que pasa con el impulso nervioso? Bueno, nuestro cuerpo es todo prácticamente eléctricamente neutro, es decir, que tiene las cargas eléctricas positivas y negativas en forma equilibrada. Sin embargo, pues en los casos en donde hay estímulos y respuestas a través del medio externo, pues se genera un cambio en ese proceso de impulso nervioso. Para que esto suceda, pues se necesita que la célula tenga sus estructuras que permitan realizar ese tipo de cambios. Esas estructuras pues son las membranas que van a mantener esas cargas negativas y positivas separadas hasta que sea el momento de utilizarla como energía potencial para llegar al proceso de la atracción. ¿Cómo se llama este proceso en donde ocurren estos cambios o esta interacción de esas cargas positivas? Se denomina potencial eléctrico o voltaje. Una neurona, como podemos compararla con una batería, una pila, como las que se usan para los diferentes aparatos eléctricos o electrónicos, en donde presentan sus dos polos, positivo y negativo, y que ahí está la energía acumulada y no se utiliza hasta que no se lleve a cabo un proceso de circuito eléctrico. Una neurona en reposo tiene la carga positiva acumulada en el exterior y la carga negativa en su interior, y se crea un diferencial de potencial de membrana, y ese diferencial de membrana negativo va a ser de alrededor de los menos 70 milivoltios. ¿De dónde vienen esas cargas dentro y fuera de la neurona? Bueno, como todos sabemos, en la conducción eléctrica tienen que existir materiales que cumplan esa función, y dentro de esos materiales o esa materia que debe de cumplir esa función, pues tenemos en los nutrientes que consumimos, pues todo lo que corresponde a los materiales o la materia que vaya a cumplir con esa función, y que es en este caso el sodio, muy importante, y el potasio. Esos son sustancias que pueden transmitir
energía eléctrica o son sustancias que tienen carga eléctrica y que son los responsables de que suceda ese tipo de impulsos nerviosos. El sodio y el potasio se encuentran distribuidos tanto en el interior como en el exterior de la célula y esto hace que se generen este tipo de impulsos nerviosos. Estas sustancias se les llama iones por tener esa característica de presentar carga eléctrica y bueno, eso lo veríamos más adelante en lo que es la estructura atómica de cada uno de los elementos que permite hacerlos de cargas positivas o negativas en todo el proceso bioquímico. En este caso el sodio tiene carga positiva al igual que el potasio. ¿Cuál es la diferencia de llevar a la polaridad o tener esas diferencias de cargas negativas y positivas? El sodio se encuentra en el interior y el potasio que mezclado con proteínas, grandes cantidades de proteínas, lo hace eléctricamente negativo. Cuando la neurona tiene un potencial negativo como este, se dice que está polarizada. Entonces, estos intercambios de proteínas con el sodio y el potasio a través de la membrana es lo que se conoce como la bomba sodio-potasio, en donde permite el flujo del sodio y el potasio en el interior y en el exterior para producir ese tipo de diferencias de cargas eléctricas y llevar a cabo el proceso del impulso nervioso. ¿Qué debemos de considerar para este proceso? Debemos de considerar de que por cada 2 iones de potasio que se mandan al interior de la célula, se transportan 3 iones de sodio hacia afuera. Además de la diferencia de la carga, que exista una diferencia de concentración de iones de sodio y potasio, da lugar al gradiente electroquímico. Gradiente viene siendo la capacidad de la permeabilidad de las membranas para que entren y salgan esas átomos de sodio y potasio y permitan cargarse eléctricamente con una diferencia de energía para producir el estímulo y llegar a una respuesta del sistema nervioso. En el caso de las neuronas, la función principal después de haberse llevado estos estímulos y respuestas que el organismo está siempre pendiente para llevar el control de todo el funcionamiento orgánico, tanto en el interior, en cada uno de los órganos que deben estar funcionando en forma permanente, como del exterior para estar controlando y regulando el equilibrio del organismo. Y este proceso de los sodio y potasio es igualar al final de un estímulo y respuesta del sistema nervioso, es igualar esas diferencias de concentración para que al final esa carga llegue a restaurarse y llegar finalmente a un equilibrio. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con toda esa cantidad de estímulos y respuestas? Tenemos un mecanismo muy importante que inclusive es parte de lo que es la memoria, el pensamiento del sistema nervioso a nivel cerebral y dada la complicación de este proceso, pues tenemos distintos tipos de estímulos que se llevan a cabo. Uno de ellos es el llamado sinapsis. La sinapsis viene siendo una comunicación entre neuronas que independientemente de la acción que se trate, pues hay una respuesta y si la respuesta es pequeña, pues se debe a que hay un estímulo débil, hay estímulos fuertes y estímulos débiles, perdón, y un estímulo débil pues es una reacción vamos a decir, sin mucha importancia para el organismo,
pero hay estímulos fuertes en donde definitivamente el sistema nervioso tiene que responder de manera rápida, inmediata y fuerte para protegerla en caso de alguna situación que vaya a perjudicar las funciones orgánicas. Y es tanto a nivel interno como la presión sanguínea, como los latidos del corazón, como la respiración, así también estímulos externos como la temperatura, como el fuego u otra acción que pueda el registrarlo el organismo como una amenaza para la integridad del cuerpo humano. ¿Qué más es importante que conozcamos acerca de este proceso sináptico? Bueno, la transmisión de este potencial se va a dar entre neurona a neurona a través de sus axones, las terminales de los axones, y a este precisamente proceso de comunicación entre axón y axón en cada una de las neuronas es el famoso proceso de la sinapsis. Para que ustedes tengan una idea de la cantidad de sinapsis que se llevan a cabo en el organismo, pues imaginen ustedes que tenemos millares y millares de filamentos en cada una de las neuronas o millares y millares de axones que van a estar en contacto unas neuronas con otras, a lo que en su totalidad le llamamos red neuronal, y que se considera que existen alrededor o que tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas. Imaginen ustedes 100.000 millones de neuronas y que cada neurona maneja un proceso sináptico de alrededor de entre 1.000 y 2.000 sinapsis. Entonces, considerando la cantidad de conexiones entre neuronas, pues imaginen ustedes que tenemos alrededor de 100 billones de sinapsis en nuestro organismo. Es como ejemplo una computadora con todo su proceso de información que se almacena en ese disco duro, para que más o menos imaginen lo que es todo ese proceso de información nerviosa. ¿Qué otra cosa es importante considerar en el tema en relación a este proceso del funcionamiento del sistema nervioso? Es el control de la temperatura. El control de la temperatura es muy importante. Una persona o un animal no puede vivir con un cambio de temperatura más arriba o más bajo del normal, que es el control que el mismo sistema maneja a través de ese proceso nervioso. El cuerpo puede transferir calor de diferentes formas, ya sea por radiación, conducción, convección, que son fenómenos que ustedes ya también estuvieron viendo en temas anteriores y que ya saben de qué se trata. ¿Quién es el responsable de llevar a cabo este proceso de control de la temperatura? El hipotálamo. El hipotálamo es el que regula la temperatura del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Pues tiene sensores que están distribuidos a lo largo de toda la piel y que como órgano sensitivo permite que en cualquier parte del organismo perciba esos cambios de temperatura, y a través de esa red neuronal que ya mencionamos anteriormente se envían esas señales al hipotálamo, y el hipotálamo es quien a través de esas respuestas fisiológicas o de funcionamiento y de comportamiento del organismo realiza el proceso para controlar esa energía corporal. Por ejemplo, cuando empiezas a hacer ejercicio, también interviene una glándula que ustedes ya conocen también, que es la glándula tiroides, que libera la tiroxina. Es una hormona que encargada de regular también la temperatura corporal.
interviene en el proceso cardíaco, la presión arterial y mantiene esos controles de temperatura corporal muy importante para que esté el organismo en equilibrio cumpliendo con cada una de las funciones que le corresponden. Si la temperatura llega a descender abajo del umbral de la temperatura, en este caso el cuerpo humano de 37 grados, pues va a llevarse a cabo un proceso de regulación a través de una contracción de las arterias que llevan la sangre a la piel y vienen mecanismos que van a tratar de subir la temperatura y para esto pues ustedes ya saben lo que es el término tiritar, que es como temblar, en donde se les pone la piel, como dicen, la piel chinita o la piel de gallina. Y bueno, no es más que un proceso, un mecanismo de producir calor por movimiento y tratar de subir esa temperatura para llegar nuevamente a la regulación de los 37 grados, 37,5, 36,5, 37,5 es más o menos el promedio del umbral de temperatura en equilibrio. Y lo mismo sería si hubiera un aumento de temperatura, lo que llamamos un cuadro febril, pues también el cuerpo va a hacer lo contrario, en lugar de contraer las arterias va a relajarlas, va a permitir que al relajarlas haya una permeabilidad de esas arterias y pueda salir esa energía a través de la piel en forma de sudor. Ahí están las glándulas sudoríparas, muy importantes para secretar o producir ese sudor que se genere y eliminarlo hacia el exterior a través de la piel y evaporándose y regulando la energía térmica. Bueno, esto sería a grosso modo todo el tema relacionado con la temperatura y la electricidad en el organismo. Por ahí en lo que es la plataforma les estaré haciendo llegar las indicaciones de las actividades que ustedes realizarán para reforzar este tema y que quede claro este tan importante funcionamiento de lo que es el sistema nervioso en las funciones corporales de todo el organismo para llevar ese metabolismo basal y que se cumplan todas las funciones que el organismo requiere. Muchas gracias, nos vemos pronto, síganse cuidando, ya saben, no salgan de casa si no es necesario, lávense las manos mucho con agua y jabón, cuídense mucho, gracias, nos vemos.